Muy buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy, mi grupo conformado por Christopher Vargas, Cielo Salinas y mi persona Justín de León, tenemos el placer de hablarles sobre la figura de la novación, la cual es la sustitución de una obligación por otra nueva, de esta forma extinguiendo la anterior. Se distinguen dos clases de novación, la novación objetiva o real y la novación subjetiva o personal. Hablemos sobre la novación objetiva o real, la cual implica la sustitución de una obligación por otra extinguida en la anterior, ya sea por el cambio de objeto, la causa o las condiciones principales de la obligación. Esto transforma la estructura jurídica de la obligación original. En la novación objetiva o real se distinguen entre tres puntos importantes. El primero, cambio de prestación. Este aspecto se refiere a la modificación del objeto de la obligación, que según Puy y Peña, cualquier cambio esencial en el objeto será considerada una novación. Como segundo punto tenemos el cambio de causa. El cambio de causa implica una alteración en la fuente u origen de la obligación. Como tercer y último punto de esta tenemos el cambio de condiciones principales. El cambio de condiciones principales es la que implica la modificación de aspectos esenciales de la obligación, tales como el plazo o el objeto. Según Alessandri, si no se altera la materia principal de la obligación, objeto o causa, sino aspectos accesorios como la tasa de intereses, forma y lugar de pago o las garantías, no se considera novación, ya que la estructura jurídica de la obligación original no se transforma. La innovación subjetiva o personal. Esta puede ser por el cambio del acreedor o por el cambio del deudor. En la innovación por cambio del deudor consiste que en esta hay un cambio del deudor como tal y el nuevo deudor sustituye al anterior y quedando este último libre de la obligación. Para que esto se produzca se necesita el consentimiento del acreedor, porque de lo contrario lo que habría sería una disputación por el pago. Luego necesitamos el consentimiento del nuevo deudor. Esto es muy importante porque cuando se produce el consentimiento del antiguo deudor se denomina delegación. Que les voy a comentar qué es la delegación. La delegación es la novación por cambio de deudor que consiste en sustituir un nuevo deudor al antiguo con el consentimiento de este. Ahora les voy a hablar sobre la expromisión. La expromisión es la novación por cambio del deudor que se produce sin el consentimiento de este. Ahora bien, la expromisión tiene lugar cuando una tercera persona ocupa espontáneamente el lugar del deudor, pero con el consentimiento del acreedor. La expromisión es perfecta cuando el acreedor consiente en ella. Entonces hay novación, y es imperfecta cuando no consiente el acreedor, en cuyo caso no hay novación, sino agencia oficiosa. Ahora también les voy a hablar sobre la novación por cambio de acreedor. La novación por cambio de acreedor tiene lugar cuando el deudor contrae una nueva obligación con respecto a un tercero, declarándole como consecuencia de ello libre de la obligación primitiva al primer acreedor. Para que se dé esto se necesitan los siguientes requisitos. Primero, el consentimiento del deudor, porque si él no lo consiente habrá cesión de crédito o pago con subrogación, pero no la novación. Segundo, tenemos el consentimiento del acreedor primitivo, porque éste debe declarar libre al deudor de la obligación primitiva. Si el acreedor no lo hace, queda entonces con dos obligaciones distintas. Y por último tenemos el consentimiento del nuevo acreedor, ya que se trata de un contrato en el cual el nuevo acreedor es parte. Ahora, les voy a hablar sobre los efectos de la novación. Los efectos de la novación consiste que en virtud de la novación se extingue una obligación con todos sus accesorios y nace una nueva obligación distinta que sustituye a la obligación primitiva. Sobre las confusiones del Código Civil en materia de novación, debe entenderse que la novación suele confundirse con dos figuras jurídicas, las cuales son el pago con subrogación y la cesión de crédito. No obstante, las diferencias son bastante sencillas de entender. La novación extingue una obligación primitiva y hace surgir una obligación nueva, mientras que en el pago con subrogación, una persona toma el lugar del acreedor, siendo la obligación la misma, y en la cesión de crédito, el acreedor transmite su derecho de crédito a otra persona, convirtiendo a esta otra en el nuevo acreedor, sin que la obligación se extinga. Es decir, en las otras dos figuras jurídicas, la obligación sigue siendo la misma. En la novación, la obligación debe extinguirse.
No obstante, hay una sentencia del 12 de septiembre de 2001 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia por un proceso arbitral entre Proyectos Urbanísticos S.A. versus Inversiones Fátima S.A. El caso, que fue acogido por la Corte, tiene ciertos hechos que deben entenderse. Proyectos Urbanísticos S.A. e Inversiones Fátima S.A. estaban vinculadas mediante una obligación, en la cual Proyectos Urbanísticos fue el acreedor e Inversiones Fátima fue el deudor. Sucedió que Proyectos Urbanísticos realizó una cesión de crédito e Inversiones Fátima malinterpretó la situación, entendiendo de alguna manera que allí se dio una novación extintiva y que por ende ellos no debían cumplir con absolutamente nada. Esa fue la postura que mantuvieron en una clara malinterpretación hasta que Proyectos Urbanísticos levantó un proceso arbitral en el que finalmente se declararon el nuevo acreedor y la prestación que debía cumplir Inversiones Fátima. Inversiones Fátima, no contenta con la situación, decidió llevar este caso a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte entendió este caso como un intento dilatorio por parte de Inversiones Fátima para desentenderse de la obligación que tenían. Por ello, ellos fallaron a favor de Proyectos Urbanísticos S.A. y la declaración de la Corte Suprema de Justicia nos lleva a lo que verdaderamente nos interesa, que en esa declaración ellos establecieron una novación modificativa, es decir, ellos hicieron una distinción entre una novación que solo modifica las obligaciones y una novación extintiva, que las extingue. Esa distinción, a nuestro entender, no tiene ningún tipo de sentido, porque facilita la confusión entre las figuras de las que ya hablamos, además de que le quita el objetivo propio de la novación, que es extinguir una obligación y hacer surgir una nueva. Por eso, nosotros preferimos quedarnos con definiciones auténticas en las que la novación conserva un carácter eminentemente extintivo. La novación está regulada en el Código Civil, en el libro cuarto de las obligaciones en general y de los contratos, en el título primero de las obligaciones, capítulo cuarto, sección décima de la novación. Debemos decir que en esta sección décima, titulada de la novación no es la única figura que se regula. Entonces, consideramos que la novación se regula desde el artículo 1089 hasta el artículo 1094. El artículo 1089 hace referencia directa a lo que mencionábamos anteriormente sobre los tipos de novación, ya sea la novación real, cuando se surge una nueva obligación que cambia en el objeto o las condiciones principales del objeto, y la novación personal, cuando surge una nueva obligación que cambia a la persona del acreedor o a la persona del deudor. Luego está el artículo 1090, que tiene dos temas importantes. El primero es el animus novandi, la intención de novar, que señala que las partes deben hacer constar por escrito que están novando. De lo contrario, si la obligación primitiva y la obligación nueva son compatibles, ambas serán vigentes. El único caso en el que la novación será efectiva sin que las partes hagan constar por escrito que están novando será cuando la obligación primitiva y la obligación nueva sean incompatibles. ¿Cómo podemos ver esto? El siguiente ejemplo. Ana y Marta acuerdan la compra-venta de una motocicleta por un monto de $25,000. Pasa el tiempo y Ana y Marta deciden novar, cambiando el precio de la motocicleta, bajando el monto a $20,000. Si Ana y Marta en ese preciso caso no declaran o no hacen constar por escrito que están novando, se entenderá que esa obligación es incompatible porque en esa compra-venta el artículo vendido es exactamente el mismo y en la obligación primitiva y la obligación nueva la diferencia está en el monto acordado. Siendo el mismo artículo, se considera incompatible pagar dos veces dos montos distintos por el mismo artículo. No obstante, si el artículo cambia, es decir, si en la obligación primitiva Ana y Marta habían pactado esa compraventa por un coche y luego en la obligación nueva
cambian el coche por una motocicleta, se entiende como perfectamente compatible que Marta compre un coche y una motocicleta por precios distintos. Y si no declaran que están novando, entonces la novación pues no se daría. Luego está el artículo 1091 que habla sobre una facultad importante del acreedor, que es que en la novación personal por cambio de deudor, este cambio de deudor no puede darse sin el consentimiento del acreedor. No obstante, sí puede darse sin el consentimiento del deudor. Lo único que importa verdaderamente es que al deudor se le haga saber que ha sido novado, para no generar confusiones. Luego está el artículo 1092 que regula la insolvencia del nuevo deudor. Veas el ejemplo de Juan, Pedro y Carlos. Juan y Pedro habían pactado, Juan como acreedor, Pedro como deudor, y tiempo después Pedro pide el consentimiento de Juan para ser novado y extinguir su obligación con Juan. Y en la nueva obligación, Carlos será el nuevo deudor. Si después de que Juan acepta y su nuevo deudor es Carlos, Carlos cae en insolvencia, esa insolvencia no revivirá las facultades que conservaba antes Juan respecto a Pedro, salvo que la insolvencia de Carlos hubiese sido anterior y pública, anterior a la novación, o si fuese conocida por Pedro al momento de pedir el consentimiento de Juan para que se produjera la novación. Luego está el artículo 1093 que habla sobre las obligaciones accesorias. Cuando se da una novación, las obligaciones accesorias que acompañaban a la primitiva se extinguen, al menos que un tercero encuentre un beneficio en que esas obligaciones accesorias subsistan y que no se haya tomado en cuenta el consentimiento de este tercero para novar desconsiderando su obligación accesoria. ¿Cómo es eso? Los mismos nombres, Juan, Pedro y Carlos. Juan como acreedor, Pedro como deudor, pactan la compraventa de un coche por $50,000. Y como Pedro y Carlos son muy amigos y Carlos está muy al pendiente de las cosas que hace Pedro, Carlos, para presionar a Pedro y asegurarse de que Pedro cumpla con su obligación, él incluye, con el consentimiento de Juan y Pedro, su casa en hipoteca para garantizar el cumplimiento de Pedro. Si tiempo después Juan y Pedro realizan una novación y no toman en cuenta el consentimiento de Carlos, que es un tercero, más no una parte de la obligación, pues si Carlos encuentra algún beneficio en que su casa siga en hipoteca de esa obligación, pues esa hipoteca subsistirá. Y de eso habla el artículo 1093. Y por último está el artículo 1094, en el que se habla sobre la nulidad de la novación. La novación es nula si lo fuera también la obligación primitiva. Eso es sencillo de comprender. Salvo que la causal de nulidad solo pueda ser invocada por el deudor. Para esta parte hay que decir que las causales de nulidad normalmente siempre la invoca la parte deudora, porque la parte acreedora es la que se beneficia de que esa obligación se cumpla. Por ende, no invocan las causales de nulidad. O que la ratificación convalide los actos nulos en su origen. Hay que entender también que la nulidad a la que refiere este artículo 1094 es la nulidad relativa, que aplica para los casos en los que las obligaciones tienen como alguna de las partes, ya sea acreedora o deudora, a una persona incapaz relativamente. ¿Qué es la incapacidad relativa? Que es la que precisamente provoca esa nulidad relativa. Esa incapacidad relativa se puede ver en ciertas personas bajo tutela o en los menores adultos, pues doctrinalmente siempre se hace una distinción entre el menor impúber, que es aquella persona menor de 14 años, y el menor adulto, que es esa persona que está entre los 15 años y los 17. Entonces,
el menor adulto tiene incapacidad relativa y si, en este caso, si luego siendo mayor de edad, él realiza una novación para esa obligación que él pactó en incapacidad relativa, el hecho de que él realice esa novación ratifica ese acto nulo en su origen y lo convierte en un acto jurídico válido. Y eso sería todo lo referente a la novación. Gracias.